Buenas tardes, acompáñenos a una lectura más de la palabra del Señor a través del libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Dice la Escritura: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén, gloria a Dios por esta palabra. En esta tarde le quiero dar gracias a Dios porque me da la bendición, la gracia y la misericordia de poder ahora sí que escuchar su palabra. Me es necesario ahora sí que meditar en la palabra de Dios constantemente. Hoy ya es sábado y hemos leído el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, donde nos dice la palabra que la vida está en la sangre, al igual que esa sangre para la expiación de la persona, dice la Escritura. Anteriormente yo ni sabía que los nombres, no me sabía los nombres de los libros que contiene la Biblia, ¿no? Mas sin embargo, con el paso del tiempo, el estar estudiando la palabra de Dios y más que nada meditando en ella, a qué es lo que nos quiere llevar la palabra, qué es lo que nos quiere dar a conocer la palabra, a darnos a conocer el corazón de Dios y más que nada llevarnos a los pies de Cristo. Más que nada, toda la Biblia se centra solamente en llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sabemos que es el Salvador de los pecados de su pueblo. Anteriormente, vemos en este libro de Levítico que más que nada habla sobre todas las maneras en que el rito que se hacía para la expiación de los pecados, ¿no? En este mismo libro, pero en el capítulo 4, vemos detalladamente cómo se lleva a cabo el rito de la expiación del pecado, ¿no? La ofrenda, esa ofrenda que describe de que la persona llevaba ya sea un becerro o un cabrito o a veces hasta tórtolas, ¿no? Palomitas, dependiendo la capacidad monetaria, ¿no? Entonces, la expiación venía y la persona que se le iba a expiar el pecado le ponía las manos sobre aquel animalito, ¿no? Entonces, era la imposición de manos y en ese momento los pecados de la persona pasaban al animalito. El animalito con características sin defectos, sin nada, ¿no? Que esté así puro, en la forma de que no tenga una arañadura o un defecto. El animalito tenía que ser sin defecto. Entonces, aquel animalito ya quedaba, ahora sí que los pecados de aquella persona pasaban al animalito. Entonces, en el rito que se hacía para la expiación de los pecados, era, dice la Escritura, que se degollaba aquel animalito y hasta que no tenga ya vida, ¿no? Después, pues, posteriormente se le quitaba la piel y después se cortaba en partes, ¿no? Y luego se quemaba. Cuando se quemaba, se estaba destruyendo el pecado. Y ese era olor grato para Jehová. Por eso le dice la Escritura que olor grato. Para muchas personas es algo bochornoso, ¿no? Escuchar esto, porque todo está escrito en la palabra. Pero créanme que cuando ustedes van leyendo constantemente la palabra y van conociendo en realidad la palabra, van conociendo el por qué, pues se van a dar cuenta del por qué. Aquella ofrenda
que se le hacía para la expiación de los pecados de las personas era temporal. Mas, sin embargo, quisiera que me acompañen y leamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, vemos claramente que nos dice la palabra: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Por eso, en el capítulo 17, versículo 11 del libro de Levítico nos dice que la vida está en la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Entonces, todo lo que vemos que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, era lo que iba a pasar y iba a venir a ser el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Dios. Era sombra de lo que se iba a venir. En este caso, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra despojándose de la majestad donde estaba. Se hizo, ahora sí que estuvo en un cuerpo carnal como el de nosotros, mas sin embargo, Él sin la contaminación del pecado, porque Él es hijo de Dios. Él nada más podía quitar, ahora sí que el obstáculo que ha tenido la humanidad siempre, entre la humanidad y Dios, el obstáculo siempre ha sido el pecado. Mas sin embargo, Jesucristo, como sabemos, su nombre significa Salvador de los pecados de su pueblo. Entonces, Jesús venía a cumplir la voluntad del Padre, que a través de Él nosotros fuéramos redimidos y tener y regresarnos a la misma, ahora sí que condición natural que éramos antes. Pero eso es a través de creer que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Anteriormente, en el huerto del Edén, Adán y Eva eran Dios con nosotros, Emmanuel. Adán y Eva fueron engañados por escuchar la voz de Satanás, y ahí entra el pecado. Entonces Dios se separa de la humanidad. Y el obstáculo que queda en medio es el pecado. Dios no puede estar con el pecado porque Dios es santísimo. Entonces, nuestra condición queda naturalmente de todos nosotros estar destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios, palabras más, palabras menos, ser siervos de Satanás, estar bajo las garras de Satanás. Para muchas personas es algo escandaloso escuchar esto, pero es nuestra naturaleza, nuestra condición. Pero Jesucristo vino a morir por todos nosotros conforme a las Escrituras. Así lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Mas, sin embargo, la salvación es a través de creer en esa obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. A través de Él nosotros podemos volver a ser Dios con nosotros, Emmanuel. Pero si tú no crees y tú todavía te consideras pecador por el engaño de Satanás, porque Satanás siempre se va a estar manifestándote en tu propio punto de vista. Por eso Jesús decía, arrepiéntense. Arrepiéntense de sí mismos. O sea, bota tu punto de vista, tu pensamiento
y crea lo que dice la palabra. Porque aquí está la verdad y aquí está el camino hacia la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Y nadie puede ir al Padre si Dios no tiene misericordia de cada uno de nosotros. Porque nosotros naturalmente somos incrédulos, insensatos. Nadie busca a Dios. Dios nos busca a nosotros a través de su palabra. Pero esto es algo que para mí no fue de la noche a la mañana. Constantemente hay que estar escuchando la palabra para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y eso es cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. En mi caso personal, fueron 4 meses de estar escuche la palabra. Yo hasta a veces me molestaba porque escuchaba lo mismo, salvación, que Jesús murió por nuestros pecados, y mi carne se sentía así de, y es que ya lo sé, ya lo dijiste ayer. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo pongo atención a escuchar la palabra, a que mi corazón esté vacío y la palabra pueda fluir para que pueda caer en mi corazón y creer a la palabra. Porque lo más maravilloso y el milagro más grande es que tú puedas creer a la palabra de Dios. Porque muchos van a decir, es que yo creo en Dios. ¿Pero en qué Dios crees? En el que está en la Biblia. Porque cuando les preguntan, al menos a mí me llegó esa pregunta, ¿eres justo o pecador? Y pues yo por desconocimiento y por lo que todos decían, pues es que yo soy pecador. ¿No? Yo soy pecador, yo decía. Pero tenía desconocimiento de que a dónde va un pecador si deja este cuerpo. ¿A dónde va un pecador si dejamos este cuerpo? Solo hay 2 caminos, 2 lugares. La condenación eterna o el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es para los justos. Lo dice la Escritura, lo dice San Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice, mas estos irán al castigo eterno, a la condenación eterna, mas los justos al reino de los cielos. La condenación eterna está dada para toda la humanidad desde que nace. Sin embargo, estando todavía en este cuerpo, tenemos la esperanza. Y esa esperanza está en el Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que era la única persona que podía quitar de en medio el pecado. Nosotros, por nuestros propios medios, no podemos, porque nuestra naturaleza está contaminada por el pecado. Aquel que vino y se despojó de donde estaba, se hizo pecador, se hizo maldición por todos nosotros. Dice la Escritura que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así lo dice Isaías 53:6. Al menos yo iba así por, al ahí se va mi vida. Al ahí se va. Yo hasta ya me estaba congregando en esa, ahora sí que denominaciones mesiánicas, ¿no? Pero un día estaba yo en las redes sociales, ¿no? Y me cautivó una prédica de una persona.
Y desde ahí empecé a conectarme con la palabra. Yo ya tenía antecedentes desde hace años, ¿no? Pero no había llegado alguien justo que me predicara el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice la palabra. Entonces, yo pues le doy gracias a Dios por su grande misericordia, porque yo la verdad yo merecía pues el castigo eterno, ¿no? Pero como les decía, Dios en su infinita misericordia nos mandó a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros. Ya no hay más pecado. Pecado no es que tú veas en la calle una distorsión de las personas, porque dicen muchos, es que todavía hay guerras, en tal lugar asaltaron a un comercio, o en tal lugar mataron a una persona. Acordémonos de algo muy bíblico y principal, que Dios no mira lo que miramos nosotros. Eso lo puedes encontrar en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Que Dios no mira lo que mira el hombre. Que la maldad para Dios, como dice Jeremías 2:3, es dejar a Dios, que es fuente de agua viva, y cavar cisternas rotas que no retienen agua. Esa es la maldad para Dios. Dios, ¿qué quiere? Que tú seas salvo, que tú no vayas a la condenación eterna. Si vemos relatadamente la manera en que nuestro Señor Jesucristo murió, créanme que ningún ser humano aguantaría tanto flagelo. Y mucho menos ningún ser humano natural daría la vida por todos. Solamente el gran amor de Dios, habernos dado a su Hijo, para que a través de su sangre fuese lavado nuestros pecados. Porque así dice la Escritura. Apocalipsis 1:5 dice, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primera de Pedro 4:1, el que padeció en la carne, terminó con el pecado. La salvación es el inicio a una vida que lleva el justo, mas el justo por la fe vivirá. La salvación es un regalo que no merecíamos, mas sin embargo, ahí está dado el regalo. ¿Quién puede creer a ese regalo? ¿Quién puede creer? ¿Quién puede decir, yo soy santo, justo y perfecto a través de que mi Señor Jesucristo murió por mis pecados? Por eso es muy importante estar conectados y meditar en la palabra. Este es el pan de vida. Aquí se encuentra el pan de vida. Esto que estamos en este momento, estamos teniendo ahora sí que el pan de vida de esta tarde, ¿no? Dice la palabra, danos hoy el pan de cada día. Danos palabra. Mantengámonos en la palabra. Creamos a lo que dice. No empecemos y leamos la Biblia para entenderla. Creámosla. La palabra no es para debatir y mucho menos para que la entiendas. Es para que la creas. Jesucristo se maravillaba cuando veía fe. Veía fe. Decía, ni en Israel he visto una fe como esta. Muchas veces, acordémonos un pasaje bíblico muy sonado, muy tocado, el de aquel centurión que llegó a Jesús diciéndole, Señor,
mi siervo está enfermo. Y Jesús, no, ahorita. Y él le dijo, con una palabra que tú digas bastará para que mi siervo sane. Y Jesús se maravilló. Tanta fe. Pero la fe viene por el oír por la palabra de Dios. El autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. La fe no es de Oscar, no es de nadie, es de Jesús. Si nosotros nos conectamos constantemente, yo lo decía el día de ayer, un ejemplo, cuando tú vas y siembras una semilla y la vas regando día con día, esa va floreciendo, ¿cierto? De la misma manera, cuando nosotros nos conectamos a la palabra de Dios, nos conectamos constantemente, la semilla de la fe va a empezar a florecer. Pero hay un requisito que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Como escuchaba por parte del siervo, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. ¿Qué quiere decir arrepentimiento bíblicamente? Es botar todo lo que tú consideres bien o mal y dejar que la palabra es la que fluya, no tus pensamientos. Porque Satanás se va a vestir de tus pensamientos. Satanás te va a decir, esto está bien, esto está mal. Pero si nosotros tenemos palabra, es la arma que combate a todos esos dardos de fuego, como dice la Escritura, que Satanás nos envía constantemente. Es constante, es una lucha constantemente. Por eso es importante tener la meditación de la palabra todos los días. Todos los días. No una vez a la semana o pasado mañana, no, todos los días. Más que nada, este perfil fue dado y fue hecho por Dios para que las personas conozcan el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Evangelio traducido es buenas nuevas. Esas buenas nuevas son que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Si tienes apuntar, apunta los versículos, medita en los versículos. O sea, Jesús no vino y murió al y se va y ya. O sea, fue el mejor sacrificio que te pudo dar Dios en esta vida, para que tú puedas creer y tú puedas ser salvo, porque la salvación viene por creer. No es porque yo vaya a hacer algo. Mis justicias son como trapos de inmundicia, dice la Escritura, Isaías 64:6. Son como trapos de inmundicia. Dios no ve lo que uno hace. Dios, ¿qué quiere ver? Él cree en mi Hijo. Dios quiere ver en tu corazón el Evangelio. Ese nuevo pacto que fue con sangre de nuestro Señor Jesucristo. Espero y en esta tarde medites la palabra más que nada. Y más que nada que creas. Espero y volvernos a conectar en una próxima emisión. Prácticamente hemos estado haciendo ya constantemente estas transmisiones por esta plataforma. Hoy nos pasamos del tiempo, pero pues
Es algo que Dios nos está dando su misericordia para que escuchemos su palabra. Entonces, prácticamente nos conectamos de 10 a 15 minutos. Hoy nos pasamos más tiempo, pero gracias a Dios por estar escuchando la palabra más que nada. Y yo los invito a que nos sigan y se sigan conectando para que conozcan más del corazón de Dios y puedan creer a su palabra. Y dice que el que crea será salvo. Así dice la palabra. Espero y me acompañen con una oración para despedir esta bendita lectura. Padre, bueno, te doy gracias en esta tarde porque ya es tarde, ¿no? Hoy consideramos el capítulo 17, versículo 11 de el libro de Levítico, donde nos dice que la vida está en la sangre, ¿no? Y esa sangre que nuestro Señor Jesucristo nos lavó de nuestros pecados, pues ahora sí que te doy gracias por ese sacrificio, ¿no? Y te doy gracias por la misericordia y la gracia que tienes con todos nosotros, Señor. Padre, te pido por cada una de las personas que escuchan tu palabra, ten misericordia de ellas. Ábreles los oídos para que puedan escuchar tu palabra y puedan creer en tu palabra, para que ya no sigan en la condenación en la que naturalmente nosotros, ahora sí que desde que nacemos tenemos esa condenación, ¿no? Y es por el pecado, Señor. Tu Hijo amado murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Señor. Ya quitó ese obstáculo que tenía la humanidad hacia ti, Padre. Padre, te pido por cada una de los siervos que van a estar bueno, ya están en los preparativos del campamento mundial que se va a realizar el próximo fin de semana, ¿no? Del 31 de enero al 2 de febrero. Estarán en la ciudad de Sucre, Bolivia, y donde el siervo, a través de tu palabra, Señor, muchos oirán el Evangelio, y ten misericordia de las personas para que puedan creer, Señor, en ese Evangelio, porque el tiempo se está acabando. La segunda venida de tu amado Hijo está muy pronto. Padre, te pido por cada una de las personas de la ciudad en la que me encuentro viviendo, Cancún, Quintana Roo, ten misericordia de esta ciudad, Padre. Te lo pido y oro en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.